Bueno, lo primero es presentaros al ponente que tenemos hoy, es Enrique Ruiz Pilares. Él es profesor titular en la Universidad de Cádiz, es además vicedecano de Estudiantes, Cultura y Empleabilidad y nos va a traer, bueno, los currículum de los integrantes de nuestro proyecto, bueno, pues los tenéis accesible a través de las plataformas que ya conocéis, no, bueno, como nos venís además conociendo de varias ediciones de este seminario, creo que, bueno, no hace falta introducir mucho. Enrique se ha dedicado, como muchos de nosotros, al mundo urbano, al mundo de las ciudades, a las ciudades sobre todo de Andalucía, ¿no? A los concejos andaluces, ha trabajado mucho cuestiones que tienen que ver con la representatividad, la comunicación política, los procesos de relaciones entre las élites y el común, y hoy precisamente nos va a traer bueno, una conferencia que va a mezclar un poco la comunicación política con las respuestas emocionales en el marco de las protestas populares, y creo además pues, que lo va a hacer en un tono bastante divulgativo y ameno. Enrique, te damos las gracias, bueno, por estar hoy aquí y por esta ponencia que, bueno, se anticipa bastante interesante. Haremos, como sabéis, la ponencia del tirón y después, pues, procederemos a a realizar un pequeño turno de preguntas para acabar a las 11 cumpliendo con el horario establecido para, para este seminario. Enrique, cuando quieras, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Alicia. Las gracias que además se la voy a extender al resto de universidades y coordinadores en este evento, especialmente al profesor José Antonio Jara, porque creo que este proyecto nos está permitiendo una serie de actividades donde destacan las de alta divulgación. Por eso incluso la forma que voy a trabajar esta ponencia es en ese sentido, ¿no? Es decir, creo que es fundamental verlo desde el punto de vista de la divulgación científica y por eso los propios recursos que voy a utilizar se van a adaptar a ese lenguaje y a esa forma. Bueno, como veis aquí en la propia presentación, el tema que he elegido, Viva el Pueblo, referentes emocionales y cultura política en los movimientos de protesta popular a fines de la Edad Media en Andalucía, tiene la suerte, como yo digo, de que aquí en Andalucía mañana es Día de Andalucía. Además, acabamos de terminar el carnaval en Cádiz, bueno, el carnaval en Cádiz y en Andalucía, que se extiende siempre un poquito más que en el resto de la península, y creo que es fundamental y es icónica esta imagen, porque después, al final de la ponencia, vamos a recuperarla, ¿no? Pues uno de los casos de los movimientos populares más conocidos de final de la Edad Media está vinculado incluso al origen de lo que sería ese origen, ¿no? Que está entre la leyenda y la realidad de la bandera andaluza. Y quisiera empezar, que además, estando en este contexto de carnaval y de Día de Andalucía, con una copla del año 89, 1489, que dice lo siguiente: trae cuatro trasquiladores, cada cual con su tijera, que ponen tantos temores que el ganado desespera. Y después de trasquilados, alquilan todo el ganado a apeadores que van, y si les ladra algún can, arrójales el cayado. Puedo seguir. Lo tenéis ahí, pero para que veas, esto se cantaba por las calles hasta el punto que sabemos que en la propia ciudad de Cádiz, donde yo me encuentro y donde, como he comentado, estamos en periodo de carnaval, una mujer fue apresada por cantar una copla, hecha como otra de crítica social, que además circulaban, como además podemos constatar especialmente a partir del siglo XV con anterioridad. Y bueno, aquí fue penado el corregidor porque le permitió salir con una pena muy alta, que son 30.000 maravedíes. Pero 500 años después, ahora mismo, ¿no? En el, 1500 el 2026, la realidad en mi tierra, no solo en Cádiz, en general Andalucía, sigue siendo la misma. Y creo que para contextualizar en este encuentro de divulgación, aunque sean 20 segunditos, de lo que sería cantar una copla hoy en mi tierra. Enrique, no se oye. Bueno, si no se oye, no pasa nada. Eh, disculpar, de todos modos está ahí, ¿no? Si veis un poco la estructura, ¿no? Del discurso: sangre y nada que comer, sangre de la migración, sangre sobre la pared, sangre de revolución, sangre de los campesinos, no me pegue señorito, o sangre al pago a tantos curas, ¿no? Que se hicieron medio ricos. Si veis, es una copla
en este caso, bueno, una copla del año 99, y se veía abajo una comparsa femenina que, igual que ocurrió hace 500 años, también ha recibido críticas, en este caso de la propia sociedad, que todavía no se adapta a que las mujeres puedan cantar como hace 500 años, y que además han recibido muchos problemas en este marco, ¿no? de lo que sería la violencia machista. ¿A qué viene? A que veáis que hay una continuidad en el tiempo y que desde el mundo de los movimientos populares ese lenguaje, esas emociones, esos referentes emocionales siguen siendo los mismos, siguen utilizando las mismas vías que vamos a ir trabajando en esta ponencia. El marco conceptual de las emociones políticas, y como muy bien dijo el profesor Jara en su primera ponencia introductoria a este seminario de de divulgación, no vamos a hablar de las emociones como lo hacen desde las ciencias sociales, desde la psicología, sino que nuestro interés siempre desde la historia y desde el marco de la historia política, es decir, en la línea que el propio José Antonio Jara o François Foronda lo han hecho los últimos años, y nos interesa realmente cómo lo que sería ese tipo de emociones se están de alguna manera utilizando en los discursos para legitimar o, en este caso, justificar cualquier tipo de acción política. Y para el caso que yo voy a trabajar, porque yo voy a mezclar ese lenguaje emocional, esos referentes emocionales, con lo que son los movimientos populares, en este caso para el caso andaluz. Y en este caso hay una crítica, ¿no?, a lo que se llama la visión del orden y el desorden, que hemos vivido en esos carnavales desde, como digo, en esos movimientos populares, en esas fiestas hace 500 años, pero también en la actualidad, que es una crítica a que esos grupos populares se les critican ese lenguaje emocional como que son furores, conmociones, locura. Es decir, cuando el pueblo habla, cuando el pueblo canta, cuando el pueblo se mueve, cuando critica, siempre se le ve de una visión muy negativa. Frente a la ira regia, que como se vio en los trabajos de José Antonio Jara el primer día, podía verse desde algo positivo, ¿no? Ese enfado regio. Sin embargo, la del pueblo siempre es descontrolada, y una crítica al pueblo cuando critica siempre va a ser descontrolada frente a esa ira regia que se puede trasladar desde los que gobiernan como una positividad. Y en este sentido, el sociólogo Charles Taylor dice lo siguiente: las autoridades y ciertos historiadores imprudentes describen a menudo la agitación popular como desorden, pero cuanto más de cerca examinamos la confrontación, más orden descubrimos. Descubrimos un orden creado por el arraigo de la acción colectiva en la rutina y la organización de la vida social cotidiana. Es decir, todo eso que desde arriba en esos discursos emocionales los critican de locos, lo critican de emociones descontroladas, desde el punto de vista desde abajo, desde una visión desde abajo, sabemos que no, que estaban organizados, que tenían sus propios discursos y además incluso un lenguaje muy similar a los que tenían desde arriba. Es esa crítica, ¿no?, que el profesor Andrea Zorzi ha señalado de esa ideología del orden, que desde arriba todo hay un programa iconográfico, que el ejemplo más claro, y creo que lo conocemos todos los que nos dedicamos a la historia, es el fresco, ¿no?, que está en Siena de los Lorenzetti. El marco conceptual, igual que ya hemos hablado del marco conceptual para el estudiar las emociones, hay un marco conceptual para hacer la historia desde abajo. No solamente, evidentemente, desde el ámbito histórico, con trabajos muy clásicos, especialmente del marxismo británico, sino también desde la sociología, la antropología o la lingüística. Y para el ámbito ya de estudios donde van a mezclar especialmente la historia política, historia social política, política con los aspectos también de referentes emocionales, especialmente en el mundo, en el ámbito de los Países Bajos, donde más se está trabajando. Para el contexto andaluz, siempre pongo un banco de Andalucía. Creo que la mayoría de los que estáis aquí conectados, los que nos escuchan desde YouTube, no son andaluces, y creo que es fundamental entender en qué marco estamos. Andalucía, que se encuentra al sur de la península ibérica, ¿no?, y que linda en Portugal por un lado, y que por otro lado tiene lo que sería el Reino de Murcia y lo que sería Serra Morena de Peñaperro, y al sur pues teníamos el Mediterráneo y el Atlántico. Especialmente en mis trabajos me voy a centrar en lo que serían las ciudades de Realengo, pero también de los pueblos de lo que sería la Andalucía cristiana, porque yo no me dedico al ámbito de la Andalucía musulmana. Y para el caso andaluz ya no voy a entrar en los aspectos de mundo emocional, porque no se ha trabajado, pero sí para el mundo de lo que sería los movimientos populares. Los trabajos son mínimos, muy generales y centrados especialmente en las comunidades, lo que dificulta un estudio, evidentemente, de lo que serían los referentes emocionales en la política popular. Y cuando hablo de política popular, estoy hablando de todas aquellas reacciones, todos aquellos gestos, todos aquellos discursos, todas aquellas acciones
que desde abajo sirven para articular, en este caso, una acción política. Y eso está íntimamente vinculado a otro concepto, que es el de politización de la sociedad, que para el ámbito hispánico lo ha desarrollado sobre todo el profesor de la Universidad de Sevilla, Rafael Oliva, que habla desde, evidentemente, al menos desde la segunda mitad del siglo XV, hay una cultura cívica de conversaciones de contenido político, en las que la gente corriente ofrece su opinión sobre asuntos más o menos cercanos. Aquí tenemos un libro que ya fue publicado hace más de 50 años, pero muy interesante, de poesía de protesta en la Edad Media castellana, y toda esa serie de coplas, que algunas incluso se están, a través de la documentación notarial y la documentación de archivos, estamos descubriendo, ¿no? Documentación consejil, hay una serie de coplas que van circulando como las que he mencionado al principio de esta ponencia. Es decir, hay una politización y no solamente es que circule, es que se canta en el día a día. Y volviendo al ámbito del carnaval donde estamos, es fundamental entender el peso que tiene desde el punto de vista de diseminar lo que serían los mensajes de crítica política hacia arriba. Esto no se puede entender sin el giro lingüístico y performativo de finales de del siglo XX, donde hay toda una serie de referentes, Georges Balandier, Pierre Bourdieu o Georges Lakoff. Ese libro de No pienses en un elefante es muy interesante para conocer que se van a resignificar las nociones de referencia por los actores políticos. Las élites y los grupos populares comparten los mismos elementos discursivos. Pongo un ejemplo. En 1521, en la revuelta del Pendón Verde o Blanco y Verde, que veremos al final en Sevilla, se gritaba lo siguiente según el testimonio de un escribano, Francisco de Vergara. Los grupos populares gritaban: ¡Viva el rey! ¡Viva el pueblo! ¡Dadnos los presos! Que habían, es decir, una serie de presos producto de un ataque anterior, de un movimiento anterior. El grupo dirigente represor gritaba: ¡Viva el rey! ¡Muerte a los traidores! Es decir, estaban llamando de nuevo, entonando ese monarquismo popular que es propio, además de todo el discurso. Es decir, tanto grupos populares como los grupos dirigentes van a utilizar al rey para legitimar el discurso, siempre. El rey es el elemento aquí que va a justificar y legitimar en un contexto también donde se está fortaleciendo todo lo que serán los elementos propios del Estado y donde la justicia regia cada vez va a tener un peso mayor frente a otro tipo de práctica de infrajusticia. Y además, como digo, circulan y se diseminan a través de las prácticas de los frailes, las asambleas en las parroquias, un elemento fundamental. La parroquia es un elemento clave para que esos referentes emocionales que acaban en los discursos, acaban en las coplas, sea clave, libelos, coplas o canciones, chismes, etc. Y esa política popular tiene unas motivaciones y unas aspiraciones. La historiografía viene señalando varios: mayor grado de participación, proteger espacios de uso común, respetar privilegios y costumbres, la fiscalidad o asegurar el abastecimiento de productos. Y en este sentido es clave para el tema que vamos a tratar con los casos de estudio del final. Como ha dicho la investigadora Alma Poloni, hay una percepción que podría de alguna manera de la injusticia, es decir, hay una crítica a la injusticia que recoge ese tipo de coplas con esos referentes emocionales que vamos a ver y que de alguna manera está conectado con el concepto de economía moral de la multitud que acuñó hace un tiempo el historiador británico Edward Thompson. Es decir, no hablamos de desesperación por el hambre, sino que realmente hay una movilización, una acción política vinculada a una percepción de algo que es injusto. Y esa política popular tiene una serie de repertorio de acciones colectivas, desde las murmuraciones, rumores, clamores, libelos, canciones y coplas, donde el elemento emocional es clave, presentaciones de peticiones, donde también aparece constantemente el uso de todos esos referentes para legitimar sus acciones. Hay esa llamada, una especie de disidencia disciplinada, y eso va avanzando a un elemento mayor, que es la protesta en las calles y las plazas, y finalmente, cuando no funcionan esas acciones pacíficas, se pasan a acciones colectivas violentas. El paso es gradual, normalmente cualquier revuelta o levantamiento empieza siempre en la calle murmurando, presentándose las quejas, protestando, y el último paso siempre es la violenta, que además siempre es gradual. Es decir, se empiezan tirando piedras, destruyendo simbólicamente alguna propiedad, y finalmente ya hablamos ya de lo que sería una revuelta, que normalmente son pocas, al menos para el caso andaluz, las que se han documentado. Aquí pongo algunos ejemplos de crisis frumentaria y acciones colectivas populares en Andalucía a finales de la Edad Media, ¿no? Algunas de las que se conocen mejor: en Jerez de la Frontera, en Sevilla, en Málaga, en Écija. Y aquí pongo un ejemplo precisamente de Écija.
En 1480, el 24 de mayo, uno de los regidores de Écija dice lo siguiente, delante del resto de sus compañeros, ¿no? Tanto del regidor, el jurado y el corregidor que se encontraba. Lo que Diego de Coria dijo de Plaza de España de Écija, en lo que alborotó y juntó a la gente llamando al pueblo diciendo que nos joden, que nos roban, literalmente, ¿vale? Etcétera. Porque habían echado el repartimiento para hermandad. Es decir, estaban gritando esta frase, creo que conocemos muy bien el nos roba, actualmente creo que es un tópico en los discursos, ¿no? Políticos. El otro, evidentemente, no voy a volver a repetirlo, pero ahí vemos un andaluz que se está ya, en ese caso, en ese desarrollo de la lengua andaluza, pero es claro, es decir, ya se está gritando, ya se está, hay todo un referente de emociones, de sentimientos que están recorriendo los discursos. Y seguimos, y en este caso es el caso de estudio con el que voy a acabar y que me voy a detener mucho más, que es el caso de estudio del motín del Pendón Verde. Aquí vengo cuatro artículos de periódicos que han circulado en los últimos años porque de alguna manera se ha retomado este discurso de este movimiento popular que tuvo lugar hace unos 500 años, donde es la primera referencia que tenemos a lo que sería esa bandera o protobandera andaluza. El caso del Motín Verde ha sido estudiado lo que sería una de las crónicas, el discurso de la comunidad del año 1520 por María de los Ángeles Durán Rama, pero aparte de eso, algún trabajo del profesor Collantes de Terán, pero apenas ha sido trabajado desde el punto de vista de los movimientos populares y evidentemente no desde los recursos emocionales. Hay una tensión social, estamos hablando que este es el contexto de lo que sería el movimiento comunero en Castilla, que parece, hasta recientemente la historiografía dice que no ha tenido ninguna repercusión en Andalucía o mínima. Cuando vamos rastreando la documentación de archivo vemos que no fue así, sino que realmente tuvo su impacto. Hay una tensión social, la gente menuda se aquejaba, había pesar, había enfado, todo eso recurre al argumentario. Hay una ausencia de lluvias, malas cosechas, también se da esa circunstancia. Y después el desarrollo de los acontecimientos, que es muy claro y además se ha podido datar a través de los diferentes documentos a los que hemos podido acceder. Hay una reunión de muchos vecinos en la plaza de Omnio Santorum, en lo que actualmente llamamos la feria, ante la falta de cereal. Sí se reúnen. El primer movimiento de acción colectiva es que se reúnen y hay todos unos discursos que ahora no vamos a reconstruir. Hay un liderazgo, en este caso un escribano, que evidentemente conoce bien la normativa, que es una persona que escribe, que está instruida, pero que está mucho más vinculado en este caso al grupo popular que a las élites. Después de comer, a campanas repicadas, se van a reunir todos los vecinos de las diferentes parroquias para conversar sobre cuál sería la acción más habitual. Esto no es nuevo, esto es una costumbre habitual. Y se va a elegir una serie de procuradores para que lleven a cabo esta acción colectiva. Ahí tenemos la iglesia de la feria, que de alguna manera hemos representado a través en esa portada, ¿no? de esta ponencia, y cómo van a ir desplazándose hasta el Consejo, cuyo objetivo era protestar, al menos en un primer momento, de manera pacífica. Se presentan las peticiones. El asistente, sí, en lo que sería el homónimo al corregidor en Sevilla, se reúne con los regidores y querían ver la solución. La solución que era que iban a aportar, en este caso, trigo para poder, en este caso, abastecer a la población, no llega como ellos quieren y terminan asaltando almacenes. En ese momento, y hay un elemento muy simbólico y que va a marcar, y por eso este hecho es muy conocido, aunque es verdad que con más un tono legendario o un tono mucho más descontextualizado, que es que llegaron a coger un perdón verde, por otras fuentes sabemos que fue verde y blanco, probablemente de origen árabe, en una de esas campañas en el contexto de la frontera, que estaba en una de las capillas de una de las grandes familias sevillanas, que son los Cervantes. Pues se cogió ese pendón y se empezó a agitar por toda la ciudad, por lo cual permitió que se fueran reuniendo todos los vecinos. A partir de ahí seguían enojados. Es constante, la palabra enojo, la palabra enfado, la palabra ira, va a recorrer diferentes discursos populares, tanto desde arriba que siempre como en los discursos que conocemos desde abajo. Hay intentos de represión por parte de los grupos dirigentes, pero evidentemente eso no fue suficiente porque ellos seguían quejándose, ellos seguían enfadados. Al final se termina a llegar a una especie de acuerdo por el cual se va a permitir que los almacenes de los ricos se abran, se va a comprar trigo de fuera, pero el precio que tenían que pagar los grupos populares es que se prohibió a través de un pregón que se hiciesen corrillos de gente. Es decir,
se prohíbe, como otras normativas que sabemos que en otras épocas históricas se han hecho, para que se eviten los corrillos ante el miedo que esos corrillos generasen movimientos y acciones políticas peligrosas. Y se capturan a los cabecillas se les intenta juzgar, y esto va a provocar nuevos ciclos de protesta, porque evidentemente, y vuelvo a la frase que dije antes en un otro contexto, van a pedir con esos gritos, viva el rey, viva el pueblo y que suelten a los presos. Viva el rey, viva el pueblo y que suelten a los presos frente a la opinión de la élite que los va a criticar, en este caso, de traidores. Traidores por haberse opuesto en este caso, al gobierno. Porque me parece más interesante la posibilidad de debatirlo, es que realmente hay procesos políticos desde abajo que tienen un lenguaje que no es muy diferente, unos referentes emocionales que no son diferentes a los que manejan la élite. Lo único que cambia, evidentemente, es cómo se articulan para legitimar, en este caso, las acciones de protesta popular. Según el sociólogo Sidney Tarrow, las fuerzas gubernamentales responden bien con reformas, con la represión o con una combinación de ambas, pero fuera como fuese, la acción colectiva conduce a resultados en la esfera política. El concepto de emociones políticas es clave para comprender los procesos de legitimación de esas acciones colectivas. Es decir, hay toda una serie de repertorios discursivos donde aparecen constantemente elementos como la ira, el enfado, que constantemente van a explicar y van a justificar y van a legitimar todas esas acciones de la política popular. El objetivo de este trabajo y de futuras investigaciones es ver realmente desde abajo, desde otros grupos colectivos, aquellos que aparecen menos en las crónicas, y cuando aparecen en las crónicas aparecen siempre con una visión negativa, con una visión realmente de desorganización, de crítica al orden, frente a ese orden que los monarcas pueden, o los monarcas, los grandes señores, o incluso los grandes eclesiásticos pueden. Y eso es el motivo por el que me he decidido a trabajar los grupos populares, porque creo que la mayoría de la documentación, especialmente narrativa, nos da una visión muy negativa. Aquí acabo, muchísimas gracias evidentemente a darme esta posibilidad de poder exponerlo, y espero que haya generado dudas y preguntas sobre el particular.